Como en todos los capítulos, dedicamos el tema a los padecimientos más frecuentes e importantes en la salud pública. El día de hoy, la enfermedad cerebrovascular y sus complicaciones. No se pierda este interesante capítulo. Es un trastorno de la circulación sanguínea dentro del cerebro, dentro de las arterias y dentro de las venas. Se puede dividir o la clasificamos en hemorrágica o isquémica. Para dar un antecedente un poquito relacionado para que se entienda el concepto, para que nuestro cerebro funcione, recibe sangre de un sistema de arterias que van por el cuello en la parte anterior y en la parte posterior. Esa cantidad de sangre está regulada por el corazón, por el metabolismo en sí, y cuando de alguna manera ese flujo sanguíneo que le debe llegar al cerebro no se lleva de manera adecuada, se produce un insulto o un infarto cerebral. La enfermedad vascular cerebral es la cuarta causa de muerte en nuestro país, en todas las edades, pero en sujetos arriba de 65 años llega a ser la tercera causa de muerte. Eso en los últimos años. En algunas partes del mundo la enfermedad vascular cerebral llega a ser la segunda causa de muerte, sobre todo en países de primer mundo, países industrializados. En nuestro país se estima que cada año ocurren alrededor de 132,000 casos de enfermedad vascular cerebral. Y hablando de la prevalencia, si nosotros nos imaginamos una comunidad donde habiten 1,000 personas, una manzana de una calle, por ejemplo, 8 personas de cada 1,000, encontraríamos a 8 personas de esas 1,000 que han padecido la enfermedad. Y la mortalidad de esta enfermedad, hablemos de esa misma población de 100,000 habitantes, aproximadamente 30 personas mueren por cada 100,000 habitantes. Si hiciéramos para entender un poquito el concepto epidemiológico, la incidencia llenaríamos un poquito más del Estadio Azteca, anualmente, de la cantidad de personas que sufren la enfermedad. De ser un país que teníamos básicamente enfermedades infectocontagiosas, la gente se moría de una diarrea o de una infección de vías respiratorias, una neumonía, una bronquitis, o de problemas nutricionales o de complicaciones en el embarazo. Entonces eso ocurría hace 50 años, esas eran las principales causas de muerte. Ahí va por los años 50, fue cuando básicamente casi a todo el mundo se empezaron a estudiar las enfermedades vasculares cerebrales, un poquito con más detenimiento. Anteriormente el paciente hace 30 años solamente se le veía llegar y se le veía morir al paciente. O sea, no había nada que hacerle, ¿no? Si el paciente fallecía, si no fallecía en el evento, pues se le daba un seguimiento muy discreto, se le confinaba prácticamente a un rincón de la casa, aislado, y era, aparte de la discapacidad que se generaba por sí mismo, por el evento, se daba una discapacidad social. La enfermedad vascular cerebral es una alteración neurológica que aparece bruscamente, sin aviso, cuando el flujo de sangre que nutre al cerebro se bloquea por algún motivo o cuando se rompe un vaso sanguíneo de este órgano y hay una hemorragia. Las secuelas de un accidente cerebrovascular van desde las leves hasta las severas, como parálisis, problemas del raciocinio, el habla, la visión y el movimiento del cuerpo. En el mundo, las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de muerte, principalmente entre los adultos de edad mediana y los ancianos. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el planeta pierden la vida cada año alrededor de 6 millones de personas por esta causa. La inmensa mayoría de estos decesos ocurre en países en desarrollo y pobres. Una tercera parte afecta a personas menores de 70 años de edad. Los accidentes cerebrovasculares son la causa más común de incapacidad entre los adultos mexicanos y la tercera causa de muerte en el país. Si una persona está en una reunión familiar o en su trabajo o en la escuela y empieza a tener problemas para hablar, ¿sí? Dificultad para hablar, habría que tener en cuenta que es uno de los síntomas que pueden estar indicando que una persona le va a dar un infarto. O una persona que siente debilidad o siente alguna sensación extraña en la pierna o en un brazo de manera aguda, pudiera también ser un síntoma, un signo de alarma.
y una persona que tiene hormigueo o debilidad en una parte de su cara, cualquiera de estos tres síntomas, ya sea juntos o aislados, son detonantes y son motivo para que una persona pueda acudir con su médico o preguntar o consultar a su médico. La enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de discapacidad en jóvenes. Es la principal causa de discapacidad en adultos, en la gente mayor, es la principal causa de discapacidad. La enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de demencia en el mundo y en nuestro país no es la excepción. Entonces la gente que sobrevive a la enfermedad vascular cerebral queda con muchas secuelas motoras, de la marcha, de la sensibilidad, queda con problemas del habla, queda con problemas para comunicarse, con problemas para hacer cálculos, para escribir, etc. Tenemos esa carga de factores de riesgo que antes eran típicos o clásicos de la gente adulto mayor, ahora ya los jóvenes los tenemos. Ahora vemos sujetos que son obesos, sedentarios, hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, con arritmias cardíacas desde los 20 años, 30 años. Entonces eso ha movido un poquito el panorama de lo que vemos con enfermedad vascular cerebral. El uso de drogas es otro factor de riesgo. El uso de drogas, cocaína, heroína, alcohol, eso hace que también tengamos más frecuentemente enfermedad vascular cerebral en jóvenes, cosa que antes no se miraba. Puede ser un evento que pueda causar un insulto o un daño muy discreto o pueda generar un problema que ponga o lleva a la muerte un paciente o pueda dejarlo con una discapacidad total. Entonces imagínate la carga familiar, afectiva y la carga económica que representa para la familia. En el cerebro, las neuronas que conducen los impulsos nerviosos dependen de un aporte sanguíneo importante, pues para funcionar necesitan una alimentación continua de oxígeno y glucosa que les llega a través de la sangre de las arterias. Si deja de llegarles sangre, las personas pierden la conciencia en pocos segundos y pueden sufrir daños permanentes en unos minutos. La afectación de los órganos del cuerpo por la enfermedad cerebrovascular depende del tipo de accidente. Los más comunes son el trombótico, el embólico y el hemorrágico. Durante el accidente trombótico, el flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea por un coágulo, normalmente es causado por la acumulación de grasa en las paredes de las arterias. En el caso del accidente embólico, el coágulo se origina en alguna parte del cuerpo, es arrastrado por la corriente sanguínea hasta el cerebro y bloquea una arteria. El accidente hemorrágico o derrame cerebral sobreviene tras la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. Varios sistemas resultan afectados tras un accidente cerebrovascular y las consecuencias pueden ser debilidad, parálisis, dificultad para deglutir, pérdida del control muscular, problemas del raciocinio, habla, visión y coordinación motora. Hoy por hoy estamos convencidos que lo mejor es la prevención, es evitar que nos lleguen los pacientes. ¿Y cómo vamos a evitar? Bueno, pues hay factores de riesgo que tienen que ver con la enfermedad. Dentro de los principales factores de riesgo hay algunos que no podemos modificar, uno de ellos es la edad. A mayor edad tenemos más posibilidades de padecer un infarto cerebral, pero hay otros que sí se pueden modificar. Uno de ellos es un factor de riesgo de la hipertensión arterial. Ser diabético, tener problemas con el colesterol, con los triglicéridos altos, padecer del corazón, tener alguna arritmia cardíaca, fumar, tomar alcohol, ser obeso, ser sedentario, hacer uso de hormonales, por ejemplo, las mujeres anticonceptivos. Entonces estos son los principales factores de riesgo. Y de momento puede ser que te paralices la mitad del cuerpo. Se te va la fuerza a un brazo, se te va la fuerza a una pierna, se te lava la boca de lado. Entonces, problemas motores, debilidad de golpe. 2, problemas para hablar, problemas para articular la palabra o para entender la palabra, para comunicar una palabra. Hablas arrastrado. 3, puede ser que tengas problemas de la sensibilidad, problemas de la sensibilidad de mitad del cuerpo, problemas de la coordinación, caminas y te vas de un lado, tienes visión doble, tienes vértigo y te jalas para un lado. Entonces, esos pueden ser síntomas de inicio de una enfermedad vascular cerebral. Ocurre de golpe,
la boca se desvía a un lado, se va la fuerza y tienes problema para articular o entender la palabra. Un paciente, entre más factores de riesgo tiene un riesgo mucho mayor. Un paciente que trae, por ejemplo, una arritmia cardíaca, un problema del corazón, una fibrilación auricular, una arritmia y no está anticoagulado, tiene un riesgo muy alto de presentar una enfermedad vascular cerebral. Si esto se junta con edad, con hipertensión y diabetes, pues tú tienes un riesgo 5, 10, 15, 20 veces mayor que una gente que no tiene esos factores de riesgo. Cuando una arteria se tapa, el médico tiene 4 horas y media para destaparlo. Ese es el tiempo. Hay una ventana terapéutica, se puede decir, una ventana de oportunidad. Tienes menos de 4 horas y media para destapar esa arteria. Entonces tienes que estar pronto en el hospital para ser evaluado, para que se te hagan algunos estudios básicos, para que se te haga una tomografía de cráneo. La tomografía distingue infarto de hemorragia y si se ve que es una hemorragia, entonces el tratamiento es administrar un medicamento por vía intravenosa, es como un suero, y ese medicamento tiene la intención de destapar un coagulito que está en alguna arteria, en una arteria dentro de tu cerebro. El accidente cerebrovascular es una enfermedad en la cual influye la combinación de distintos factores. Aunque no todos deben estar presentes para que la enfermedad ocurra, las organizaciones internacionales que luchan contra este mal, como la Organización Panamericana de la Salud, han clasificado los factores de riesgo en modificables, ambientales y no modificables. Entre los factores de riesgo que las personas podemos modificar están el control de la hipertensión arterial, el tabaquismo, la inactividad física, el consumo de una dieta baja en frutas y verduras, la ingesta excesiva de alcohol, las grandes cantidades de colesterol en la sangre, la diabetes y el sobrepeso. También hay elementos ambientales que contribuyen para un accidente cerebrovascular, como la calidad general de vida, el estrés, la inhalación pasiva del humo de tabaco y la falta de acceso a un tratamiento médico. Los factores de riesgo no modificables son la herencia genética, la edad y sexo. El médico general te puede identificar los factores de riesgo que tiene y él te va a dar tratamiento y te deriva en caso necesario con el cardiólogo, con el médico internista, con el endocrinólogo, con el nutriólogo, para que siga controlando factores de riesgo más complicados, que van a ocupar más medicamentos. Entonces, esto es lo que va a hacer el médico general y los otros especialistas. Si el paciente queda con secuelas, con epilepsia, con algún otro tipo de discapacidad, también habría que, se tiene que involucrar otro tipo de colegas. Se incluye los aspectos psicológicos, el psicólogo es fundamental para que pueda reintegrarse el paciente a su actividad laboral, el neuropsicólogo, el rehabilitador físico y sobre todo la familia. En enfermedad vascular cerebral existe la ley de los tercios. Esto es, una tercera parte de las personas que tienen una enfermedad vascular cerebral mueren en la fase aguda. Una tercera parte de los sobrevivientes tiene secuelas severas, están en silla de ruedas, están en cama o puede ser que algún día lleguen a caminar con una andadera o con un bastón. Y una tercera parte de los pacientes, de los que sobreviven, quedan con secuelas menores. Muchos de ellos pueden otra vez incorporarse a sus áreas de trabajo. Muchos de ellos quedan con algunas limitaciones menores. Entonces tiene una alta mortalidad. ¿Qué es lo que se hace con los sobrevivientes? Pues se les manda a rehabilitación. Se les manda a rehabilitación física, se les manda con terapistas de los aspectos motores, de la sensibilidad, de los problemas visuales, y se les manda también con terapistas de lenguaje. Se les manda neuropsicología a que lo rehabiliten, a que limiten el daño con lo que han quedado y tratar de que se reincorporen otra vez a su trabajo, a su vida familiar, a su vida profesional. La rehabilitación tiene que ser no solamente física, sino neuropsicológica, afectiva, etcétera, ¿no? Un paciente que tuvo un infarto cerebral tiene que tener un azúcar ya bajo de 100, tiene que tener unos colesterol más bajitos, tiene que tener la presión arterial con 120/80 y tiene que tener un peso ideal. Entonces ahora se le exige al paciente que controle más sus factores de riesgo, ya le dio y le puede volver a dar otra vez. Entonces esa es la prevención secundaria. El primer paso y el más importante para tratar a tiempo y sobrevivir a un accidente cerebral es la identificación de los primeros síntomas, pues desde que estos comienzan, los enfermos deben atenderse antes de que hayan transcurrido 3 horas. Según la Asociación Americana de la Enfermedad Vascular Cerebral,
Algunos de estos signos son el adormecimiento o debilidad repentina de la cara, un brazo o una pierna, sobre todo si ocurren en conjunto y del mismo lado del cuerpo. La confusión súbita y los problemas para hablar o comprender las cosas que se nos dicen. Los problemas inesperados de la visión en uno o ambos ojos. Los mareos y pérdida de coordinación y del balance al caminar. Una parálisis brusca de la cara. La pérdida del equilibrio o experimentación de caídas sin motivo aparente. La aparición súbita de un dolor muy intenso de cabeza. Estos síntomas pueden durar unos minutos y desaparecer. Aún así, se debe acudir al médico de inmediato, pues cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor será el daño. Las predicciones son básicamente muy alarmantes. La enfermedad vascular cerebral va a seguir siendo la tercera causa de muerte en nuestro país. Esto ya está perfilado para el año, por ejemplo, 2030. Se han hecho ya las predicciones y va a ser la tercera causa de muerte en nuestro país. Posiblemente, con toda la carga de factores que tenemos actualmente, vamos a llegar a ser va a ser la segunda causa de muerte en nuestro país. Es decir, si ahorita es la tercera causa y la gente hace 40 años, 50 años se cuidaba más que actualmente, entonces lo que vamos a ver es que toda la gente que tenemos ahorita hipertensa, diabética, con colesterol, si no se corrige, si no se trata adecuadamente, dentro de 10 años, 20 años, 30 años, vamos a tener los desenlaces. Entonces, las predicciones no son nada optimistas. Va a ser la segunda o tercera causa de muerte en nuestro país. Cada paciente con enfermedad vascular cerebral en México, al año, contando hospitalización, tratamiento agudo, manejo de la rehabilitación y seguimiento por la consulta en un año, le costaría al sistema aproximadamente 500,000 pesos. Ese sería el costo por paciente. Es una situación alarmante, preocupante. Yo creo que los ojos de la salud pública es uno de los eventos que, así como el trauma craneoencefálico, el evento vascular cerebral tiene que ser un foco de atención. Sí, ya es urgente, ¿no? Así como hay campañas intensivas de prevención de otro tipo de enfermedades, creo que debe de provocarse o proyectarse una campaña ahora sí en todo el país de lo que es la enfermedad vascular cerebral, debido pues a las cifras escandalosas que hay actualmente a nivel mundial. O sea, no solamente es propia del país, sino es una situación a nivel mundial por todo lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso de la enfermedad cerebrovascular, la atención inmediata puede salvar la vida de las personas y aumentar sus posibilidades de rehabilitación. Entre quienes ya han tenido ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares menores, es vital reducir todos los factores de riesgo posibles, pues estos episodios leves suelen ser el antecedente de accidentes más graves. Para evitar este padecimiento, en algunos casos los médicos realizan una cirugía llamada endarterectomía, que se practica entre las personas cuyas arterias se han estrechado por distintas causas. Los enfermos que ya han padecido un accidente mayor deben someterse a un procedimiento de rehabilitación interdisciplinaria, con terapeutas del habla, ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos y nutriólogos. La rehabilitación debe ser constante. 2 años antes de que me diera el evento vascular, estuve hospitalizada aquí. Duré hospitalizada como 1 mes, porque inicié con un dolor de cabeza fuertísimo. Como diagnóstico a los estudios que me hicieron, me dijeron que yo tenía cefalea vascular y migraña tensional. Y ahí, para eso, pues me recetaron algunos analgésicos y yo los tomaba cada que me presentaba mi dolor de cabeza. Pero yo en ese tiempo sí estaba, la verdad, muy estresada, ¿sí? Estaba algo estresada y ya esa vez, como le digo, yo salí de trabajar, de mi guardia nocturna, y después en la mañana me quedé a hacer una guardia matutina, y en esa guardia fue cuando pues yo estaba cobrando bien, estaba en cajas, estaba cobrando, pues yo pienso que normal, y de repente yo nomás sentí así como algo raro, así como en la cabeza,
como algo así como que me mareó y yo me recargué en el escritorio y al momento que en cuanto me recargué vi algo, sentí como un bajón, algo negro, ya no supe de mí. Pues de ahí de urgencias me mandaron a terapia intensiva, pero yo pienso que estaba consciente, o sea, yo estaba nomás, me sentía como si estuviera cansada, así entre sueños lo que recuerdo, unas cosas las recuerdo. Yo no me acuerdo cuando me llevaron a tomar una tomografía, de varias cosas yo no me acuerdo. Sí se puede prevenir controlando los factores de riesgo. Maneja la hipertensión arterial, la presión alta, manejas óptimamente el azúcar, tu colesterol, tus triglicéridos, tus grasas. Si te identifican una arritmia cardíaca, le dan un medicamento para la arritmia del corazón. El paciente se puede anticoagular, por ejemplo, baja de peso, corrige tu obesidad, deja de fumar, no tomes alcohol, no uses drogas. Entonces, esa es la manera de prevenir la enfermedad vascular cerebral. Nosotros lo que queremos es que no nos lleguen los pacientes, que lo mejor es la prevención. Si nosotros estamos para atender a los pacientes, nosotros estamos, obviamente, una vez que llega el paciente, le damos la atención una atención cálida y buscamos hacer las cosas, hacer lo mejor posible por el paciente para que le vaya bien. Pero ojalá y no nos llegaran, aunque nos apasiona nuestro trabajo, ojalá no lleguen, porque eso sería un buen mensaje de que se está haciendo buena prevención. La prevención de una gran parte del riesgo de la enfermedad cerebrovascular, como ocurre con otros males crónico-degenerativos, se logra con cambios en el estilo de vida. Es importante controlar la presión arterial y el peso corporal, limitar los alimentos ricos en colesterol, dejar de fumar, hacer ejercicio físico constante, evitar el uso de pastillas anticonceptivas después de los 30 años de edad, resolver las situaciones crónicas de estrés y atenderse de manera adecuada las enfermedades previas, como las cardíacas y la diabetes. Duré varios meses me mandaron a rehabilitación para agarrar otra vez fuerza del lado izquierdo y todo eso. Yo llegué a mi casa, quería hacer las cosas normales, agarraba un vaso de agua y ¡pum!, se me olvidaba y pues se me bajaba la mano. O a veces me iba a poner una ropa y ¡pum!, me iba de lado porque me paraba del otro lado, pues no tenía fuerza, me iba para acá. Pero de ahí en más, yo ahorita la verdad no he traído otras consecuencias, porque yo desde niña padecí los dolores de cabeza. Y como también le digo que pues ya como herencia, a mi mamá, mi padre y mi madre pues fallecieron de eso. Retirar los excesos si alguien los tiene porque mi padre y mi madre fueron fumadores de toda su vida, mi padre fue alcohólico de toda su vida, ¿sí? Entonces yo pienso que pues tratar de cuidarnos más. Yo era muy histérica, muy neurótica, todo quería hacerlo rápido y yo después digo, no, pues como que a raíz de que me pasó eso, como que yo me tranquilicé más. Aparte otra cosa, yo pienso que el vivir uno con dolor de cabeza, todo el tiempo lo mantiene a uno así, como neurótico, de la mínima cosa, porque uno maneja diario ese dolorcito de cabeza y te hablan y grita, uno se desespera, o sea, eso de vivir con dolor de cabeza, no nomás hay que tomar un analgésico y quitárselo. Yo pienso que debe de acudir uno a ver el por qué está pasando ese dolor de cabeza, que al rato puede tener otra consecuencia peor.